So the title of my talk is State of the Art. El título de mi charla es el estado del arte en endocarditis infecciosa. Y quiero empezar esta sesión con un caso de la vida real en el que he venido trabajando los últimos años. Hombre de 62 años con disnea progresiva, ortopnea y dolor al pecho en la noche. Tratado con diuresis y tenía un soplo diastólico y el eco presentó vegetaciones en las válvulas aórtica y mitral, se hizo cultivos de sangre con presente de strep cordoni y se trató con ceftriaxona. Acá podemos ver en ambas válvulas las anomalías. En el lado ventricular vemos ecodensidad. Con Doppler a color se puede apreciar insuficiencia aórtica. En la válvula mitral apreciamos ecodensidad con un centro hueco consistente de un absceso en la válvula mitral y quizá perforación, según indica el Doppler. En Estados Unidos se presentan aproximadamente 40 casos anuales de endocarditis. La mayoría son del lado izquierdo más que del derecho y la válvula mitral es la más común que se ve afectada. 3/4 en válvula nativa. Y como veníamos diciendo, también se ve que es mayor la incidencia con el paso del tiempo de la endocarditis por mayor número de enfermedades hospitalarias iatrogénicas que requiere intervenciones como dispositivos eléctricos implantados, catéteres de diálisis o vías centrales, todo lo cual lleva también endocarditis. No todos están en el mismo riesgo, no hay factores de riesgo establecidos. Fuera de hablar de enfermedad estructural del corazón, edad de más de 60 años, prolapso, enfermedad aórtica, válvulas prostésicas, enfermedad congénita como la de bicúspide, y con menos frecuencia condiciones como enfermedad cardíaca reumática. Necesitamos, por lo tanto, una anomalía que predisponga a endocarditis. La historia de endocarditis infecciosa también es importante tomarla en cuenta. Vemos que la prevalencia aumenta. Los marcapasos y otros dispositivos similares que se implantan dentro del organismo también son factores de riesgo, al igual que bacteriemias y otras fuentes. La inmunosupresión, cuando el paciente ha recibido un órgano, también está en riesgo de endocarditis por organismos oportunistas. Segundo caso, mujer de 31 años con consumo activo de drogas intravenosas, hepatitis C. Pasó varios días con fiebre, tos, dolor en la pleura. Se le hizo la tomografía y acá vemos el TE. Puede ver claramente esta masa muy irregular y móvil en la válvula tricúspide. La ha reemplazado básicamente. Acá ven la vista de entrada y salida del flujo. Con Doppler a color pueden apreciar que hay destrucción de la válvula tricúspide. En vista de la historia de consumo de drogas, se tomó la decisión de tratarla con una valvectomía tricúspide. Acá quería enseñarles este caso para que la vean en el postoperatorio sin la válvula.
Y acá pueden apreciar la válvula resecada con el material, la vegetación. Y se le quiso hacer un implante de la válvula. En el lado derecho apreciamos que también hay presencia de la infección de la endocarditis y pueden apreciarse que la estructura más brillante aquí. Acá vemos que es muy móvil, es una masa con muchos componentes, consistente con las vegetaciones, que requirió no solo de antibióticos, sino del retiro del dispositivo. Es más común en el lado izquierdo, pero no es rara tampoco la aislada del lado derecho. En casos de endocarditis infecciosa aislada al lado derecho, la vemos en 10% de los casos. Es más común la concomitante del lado izquierdo y derecho con 13%, pero la mayoría de estos pacientes es por consumo intravenoso de drogas. El resto son pacientes que tienen algún tipo de implantación de catéter para diferentes propósitos. El organismo más común es el Streptococcus aureus, pero hay otros estreptococos y enterococos que también se detectan. Si vemos la epidemiología de los pacientes, acá vemos endocarditis infecciosa referida a cirugía con consumo intravenoso de drogas. Generalmente 90% eran ellos y la mayoría eran mujeres de raza blanca. Vemos que es casos como este con bastante frecuencia y práctica. Los casos de endocarditis infecciosa en consumo intravenoso de drogas ha aumentado con el abuso de opiáceos en Estados Unidos, algo que ya está claramente documentado. Ahora veamos la patogenia de la endocarditis. Se requiere de 2 o 3 eventos que ocurran para que haya el daño. Por trauma, por flujo turbulente en la válvula bicúspide o daño a estructuras por el marcapasos o el consumo intravenoso de drogas. Esto lleva a deposición de plaquetas y fibrina. Y luego, cuando hay bacteremia, esto nos lleva a una biopelícula trombótica, se coloniza, se replica la bacteria y no se trata, lleva destrucción de la válvula y puede llevar al paciente al hospital. Acá tenemos la microbiología, Staphylococcus aureus, seguido por el grupo de Streptococcus viridans, enterococos y los estafilococos coagulasa negativos. Menos comunes son otros estreptococos, no son raros tampoco. Y los gram negativos y los HACEC son menos comunes y en la práctica común no los encontramos. Tenemos los oportunistas como hongos y en endocarditis negativa cultivo, que los vemos en los inmunocomprometidos. Establecemos el diagnóstico con el criterio Duke modificado, tiene criterios patológicos que se confirman en cirugía o en autopsia. Son con una tinción gram positiva. Y luego tenemos los criterios clínicos, hay los importantes, los menos importantes. El diagnóstico clínico se hace cuando hay 2 criterios clínicos mayores, 1 mayor y 3 menores o 5 menores. Lo posible es 1 mayor y 1 menor o 1 mayor y 3 menores.
Luego tenemos criterios bacteriológicos en cultivos positivos y también con titulación para Coxiella burnetii, y luego evidencia de compromiso endocárdico que se obtiene a través de ecocardiograma que demuestra vegetación o bien un absceso o dehiscencia de la válvula prostética. O como en el primer caso, si hay regurgitación valvular nueva. Los criterios menores, predisposición por consumo intravenoso de drogas, fiebre que no es específica, evidencia de fenómenos vasculares debidos a embolización sistémica, también fenómenos inmunológicos que pueden detectar y el paciente pudiera tener un cultivo positivo que no cumpla con los criterios mayores sino menores. Los pacientes en cuanto a morbilidad y mortalidad depende de las complicaciones cardíacas que surgen hasta el 50% como insuficiencia valvular aguda, que es lo que es la causa principal de muerte en pacientes con endocarditis infecciosa. Pero hay otras complicaciones que ocurren. Serían, por ejemplo, un absceso perialveolar que lleva a mayor mortalidad, 23 en contraposición a 14. Los otros factores de riesgo son válvula aórtica y consumo intravenoso de drogas. Clínicamente, esto puede extenderse hacia el septum y llevar a bloqueo auriculoventricular y bloqueo de la rama del AS. También en términos de complicaciones podemos tener émbolos o hemipericardio. Este último hallazgo se asocia a una mortalidad muy considerable. Acá un par de ejemplos, disculpo una vez más. Pueden apreciar acá. Acá ven la válvula aórtica y pueden apreciarlo en este ecocardiograma transesofágico. Pueden ver evidencia de dehiscencia de la válvula prostésica acá también. Acá otro caso bastante reciente de los últimos 6 meses. Paciente con la válvula aórtica prostética con aneurisma. Hubo ruptura y se formó una fústula, lo ven en el Doppler a color acá. Y acá ven el flujo hacia la aurícula izquierda. Acá sucumbió desgraciadamente por comorbilidades, no era candidato para cirugía. Otro caso, paciente que presentó con debilidad y condición mental alterada. Acá veíamos bloqueo intermitente con problema en la válvula auricular. Acá un absceso que se puede ver en el ecocardiograma transesofágico pudo ser tratado con éxito. La embolización sistémica ocurre en un tercio de pacientes, más común en el lado izquierdo con el derecho, especialmente válvula mitral y también en la valva anterior. Otros factores de riesgo incluyen la vegetación de un tamaño mayor de más de 10 milímetros, ya cumple con la descripción de grande, la movilidad de la vegetación y si es por Staphylococcus. Y en términos de tratamiento, no se indica la anticoagulación porque es un mayor riesgo de ACV hemorrágico y muerte.
So on echo, we already seen some examples of how En vegetation ECO appears, vimos irregular ejemplos de shapes, cómo low reflective aparecen structure, so they're not as las bright as vegetaciones pacemaker, de forma calcium tend to be irregular, more in a una grayer estructura tones. ecogénica de bajo nivel de Irregular shape, highly reflectancia, mobile, sésiles and o mobility that's pedunculados, different and independent from the móviles, useful pero function of the es valves. independiente del Typically movimiento de located la on the válvula, upstream side of the valve. So on ubicados the en left el ventricular lado side of the corriente aortic arriba valve, de and la on the left válvula, atrial en el side lado of the mitral izquierdo valve. And the same holds true for the right de side of the la chambers as well. válvula auricular y en el lado Now, when we derecho see de la something that mitral, fits this criteria on izquierdo de echo, la mitral. taken out of the context of what's going on clinically Para with the patient, we establecer can't say diagnóstico with confidence that it's a diferencial, vegetation because podemos, there is a differential diagnosis for tenemos some of que these findings, descartar as are si no listed here, es un including tumor cardiac cardíaco, tumors, acá o thrombi, un trombo suture o una material in patients that calcificación de require válvula, valve material de replacements or repairs, and sutura some sort of benign y algún findings. And I'm going to show a tipo couple of de examples. Here's an hallazgos benignos. example Acá of the podemos Ramble's apreciar un excrescence, which are ejemplo de these una sort of thin excrescencia del filamentous AMBL growths at the closure con lines crecimiento of the de aortic valve that are more filamentos commonly seen with age. que se ven Tend to be considered con of más frecuencia little clinical con el paso de significance. la edad. And again, they tend to be much thinner Van a than ser más vegetation. delgados que lo que And, sería una when we see vegetación. these in a patient that doesn't have Lo clinical vemos features en of endocarditis, pacientes we're sin more características confident clínicas de in labeling a endocarditis y Lamble's podemos excrescence. pensar que es una excrescencia It's more del AMBL challenging if con we más find this in a seguridad. patient who has Si esto clinical signs and aparece en un symptoms that are paciente worrisome for con endocarditis. síntomas que nos And here are a apunten couple hacia of examples of endocarditis, es más papillary difícil establecer fibroelastomas. el The one on the diagnóstico. left Acá un is on the aortic fibroelastoma valve, papilar en la válvula and aórtica. here is an example seen on a Y deep acá un transgastric ejemplo que pulmonic vemos en valve. una So these tend to be vista pedunculated, más mobile, transgástrica, a little more kind of pedunculado, rounded than vegetation would más be. redondeado And que sería interestingly, una on these two examples, they're vegetación. Y en located estos dos in the ejemplos, location on the interesantemente, están downstream side of the valve, ubicados which en is el less lado common corriente abajo de la location of válvula, que es una vegetations in endocarditis. ubicación menos común para So las if we do see a vegetaciones de vegetation endocarditis. abscess or dehiscence, that's considered diagnostic Si by vemos that major criteria. Not only does una echo dehiscencia allow us o to un determine absceso, una whether there are vegetación vegetations, but de obviously una give us válvula great protésica, information about the podemos valve ya function pensar que se and trata de un hemodynamics, which diagnóstico más is claro. crucial Hay to que decision making in evaluar terms la of who should go función de for la surgery válvula, es or who can proceder a be managed medically. hemodinamia. In terms of diagnosing endocarditis, En términos de transesophageal diagnóstico de la echocardiogram is much more endocarditis, sensitive than el transthoracic ecocardiograma echocardiogram. TTE transesofágico, el has TT, a published es más sensitivity of around 50% compared sensible to que upwards of el 90+% TT. with TEE. En el Though TE, en there's el this study here, which was transesofágico, done by the podemos group ver at acá las Duke cifras. University, Acá este tried estudio to de la improve upon Universidad de the Duke diagnostic trató de utility mejorar of la utilidad transthoracic de echocardiography, where they diagnóstico de la retrospectively looked at ecocardiografía patients that had undergone a transesofágica TEE en and a TE within 7 contraposición a la days of suspected transtorácica. endocarditis. And they either defined a Y negative TE definieron by the standard el approach, which is presence TE or absence of vegetation, con or by ausencia a o very strict presencia de criteria listed there. vegetaciones o High quality criterios muy study and a estrictos o totally normal echo, estudio basically no de significant valve alta pathology, calidad sin patología no de implanted válvula hardware, etc., as well as no vegetation. y sin vegetación. And the TE was the gold standard that Y el those TE two fue arms were compared to. And entonces applying that strict negative criteria, they el were able to improve estudio the sensitivity, at preferido. least in their patients cohort, of En este transthoracic grupo de echo to pacientes 98%. pudieron ver que subía mucho de uno a otro estudio. Especially if they're Tengan en cuenta esto, especialmente si la probabilidad de endocarditis no es muy alta, si tienen un ecocardiograma transtorácico totalmente bueno, no deben proceder o no es necesario proceder al hay que determinar también los criterios en los que se basa la necesidad del estudio de TT. Cuando se sospecha de una endocarditis infecciosa, podemos seguir este flujo
este flujograma. En todos los casos empezaremos con un ecocardiograma transtorácico. Si es negativo, dependiendo de su sospecha clínica, sino luego de eliminar la bacteremia con antibióticos, ahí pararían sin hacer más pruebas. Pero si siguen sospechando, según los criterios de Duke, que apuntan hacia una posible endocarditis, se procede con el ecocardiograma transesofágico. Si el PT es positivo, igual el paciente pasa a un TEE para definir el grado de la infección, ayudar en la planificación quirúrgica. Y por lo tanto es muy útil seguir este flujograma o este algoritmo. Cualquiera que tenga una válvula prostética o un dispositivo intracardíaco o que tenga un TT de baja calidad pudiera indicar que se debe proceder con el TEE. Hemos adquirido conocimiento en los últimos años para el diagnóstico de la endocarditis, que nos indica que el ecocardiograma no es la única herramienta. Acá vemos abscesos en válvulas prostáticas mecánicas, hay reverberación, efectos de sombra. La angiografía puede ser útil para identificarlos. Las guías le dan recomendación 2A, es una recomendación favorable en pacientes en los que no pueden descartar hallazgo de una infección perivalvular. La tomografía también es útil. Acá el PET-FDG. Acá indica señales de indicación. Pacemaker infections. And this first one here on the left also has infection involving the pacemaker pocket, but then you can see also the uptake in the cardiac slices as well. And likewise to the CT, the ACC-AHA valve guidelines, which were published in 2020, give it a 2A recommendation de infecciones por marcapasos. En estas recomendaciones que son, consideren la posibilidad del PET-FDG. Un par de estudios que analizaron el PET-FDG. Este es un metaanálisis. La sensibilidad y especificidad agrupada, la ven acá, mejor que la del ECO para endocarditis valvular prostésica en contraposición a TE. La tomografía computarizada fue mejor para el diagnóstico de abscesos perivalvulares, aunque el TE fue más útil para perforación de válvulas, fístulas intracardíacas y vegetaciones. Estas modalidades no deben verse como que compiten una con la otra, sino como que una complementa a la otra. PET-FDG y la tomografía tienen un papel que jugar. Este estudio de Duke International para enfermedades infecciosas cardiovasculares actualizaron los criterios modificados de Duke. Y ahora incluyen el rol de la tomografía y de la exploración con el PET-FDG para establecer el diagnóstico clínico de la endocarditis. En cuanto al pronóstico, depende de varios factores. Hay factores de riesgo como insuficiencia cardíaca, eventos embólicos, abscesos perivalvulares, vegetaciones de gran tamaño, diabetes. Y es importante que también las mujeres tienen peor resultado. Depende también del organismo. Si es Staphylococcus aureus, es el peor de los pronósticos. Los antibióticos funcionan. Afortunadamente, no hay muchos datos aleatorizados porque no se puede llevar a placebo a
los pacientes con endocarditis, pero este estudio de observación amplio presenta una disminución considerable de eventos embólicos luego de iniciada la antibioticoterapia en pacientes con endocarditis. Más allá de la terapia con antibióticos, tenemos que empezar en quienes deben ir a cirugía. Tampoco hay datos aleatorizados, pero hay estudios de observación que han demostrado que los pacientes con endocarditis del lado izquierdo con complicaciones, esto se pudo ver en hospitales de Connecticut, cuando había insuficiencia severa, abscesos, eventos embólicos, pacientes que fueron referidos a cirugía no aleatorizados tuvieron mejor resultado que los tratados únicamente con medicamentos. Se descubrió que especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, que era en los que más sucedía, en otros casos menos con insuficiencia de moderada a severa, era la medicoterapia tenía no los mejores resultados. Además, son estudios no aleatorizados, estudios de observación publicados luego dieron el mismo mensaje, que los pacientes con una insuficiencia más severa en endocarditis tenían mejor resultado si el tratamiento era quirúrgico. Ese es el único estudio aleatorizado hecho en pacientes con endocarditis infecciosa del lado izquierdo, con enfermedad valvular severa y vegetaciones que fueron a cirugía en 48 horas o a tratamiento convencional. Se vio una reducción significativa en el punto de estudio compuesto, que es la causa por la muerte por cualquier causa, eventos embólicos o recurrencia a 6 meses, fue de 3%. En las guías de la ACC, en primer lugar, como muchas cosas, podemos tomar estas decisiones aplicando el algoritmo, pero no podemos tomarlo sin colaborar con cirujanos, con los imagenólogos y especialistas para determinar el mejor tratamiento con antibióticos, pero también el mejor momento para intervenir con cirugía. La cirugía temprana solo cuando es insuficiencia cardíaca por problemas de la válvula o por alta resistencia, organismos altamente resistentes, complicaciones de la válvula como bloqueos, abscesos, fístulas, y si persiste la infección. A pesar de antibióticos por largo tiempo, si el paciente tiene algún dispositivo implantado y tiene endocarditis, es necesario retirarlos para control de la pulmonía. La endocarditis en válvula prostésica va a requerir por lo general cirugía. La antibiótico-terapia es útil, pero también hay mucha recurrencia. Este es un caso que les presenté antes, un paciente con bloqueo cardíaco total y endocarditis de válvula aórtica con absceso. Fue sometido a cirugía, incluyendo reemplazo de válvula. Y acá no les vi la vegetación en esta válvula. Se le reparó la aurícula izquierda y para reimplantar hubo que agregar un injerto de Acron y se colocó un marcapasos epicárdico. Esto fue hace unos años, sigue viniendo a control con nosotros. Con eso doy por terminada mi presentación.